par de preguntas. Una de ellas me la hizo mi mamá. Mi mamá, 94 años y está ahí en Phoenix con su teléfono. Mi hermana le pone todo y agarra su libreta y está tomando notas, y a veces me dice, a veces vas tan rápido que no me dejas tomar mis notas a gusto, pero le estoy mandando el bosquejo por separado. Pero me hizo una pregunta y creo que algunos se han de haber quedado con esa misma pregunta. Me dice mi mamá, a partir de la clase de la semana pasada, de la plática, que hablábamos de cómo orar y de reprender y de todo esto y de declarar y todo esto. Me dice mamá, dice, me quedé confundida y ahora no sé cómo orar. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir? No sé si alguien se quedó también con esa sensación. Podemos orar, por supuesto, y podemos declarar la palabra de Dios, claro que sí. Y cuando oro por un hermano, yo puedo decir en el nombre de Jesús que haya sanidad sobre su cuerpo, por supuesto que sí podemos orar y declarando la palabra de Dios. El problema es cuando yo creo que mi oración, que mi palabra de Jorge Carpinteiro tiene el poder de sanar. Ahí es donde está el problema. Eso es lo que se maneja en estas ideologías, en estas corrientes humanistas, ¿verdad? Como Dios ya te dio a ti el poder, ahora tú tienes la autoridad y lo que tú digas se hace. Hay mucha escritura que puede respaldar y que puede no respaldar todo esto, pero ahorita lo van a entender con lo que vamos a hablar hoy. Así es que seguimos orando igual. O sea, el problema es cuando tú crees que tú tienes el poder y que Dios está obligado a contestar lo que tú estás declarando. O sea, tú dices, no, es que si yo declaro tú vas a sanar, tú vas a sanar. ¿Por qué? Porque Dios está obligado a respaldar lo que yo digo. No, oramos y siempre estamos orando y confiando en la voluntad del Señor. El Señor me mandó a orar por los enfermos. Oro por los enfermos, pero no soy yo el que los va a sanar. Es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. Algunos no van a sanar, claro que no. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para sus vidas. Algunos no van a salir de ese problema inmediatamente. No, por más que yo ore y declare y decrete y pacte y haga lo que haga, no van a salir. ¿Por qué? Porque Dios los está llevando por ese proceso para enseñarles algo. Esa es la diferencia. No es lo que yo digo, no es lo que yo declaro por mí mismo, sino lo que se declara por medio de la palabra de Dios. Y siempre como cristianos confiamos en la soberanía de Dios. Amén. Y declaramos y actuamos y hablamos y decimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dijimos, nuestro ejemplo máximo es Cristo. No como yo quiera, sino como tú quieres, Señor. Amén. ¿Está clarito eso? Ok, si alguien tiene otra duda, mándemela por ahí. Y si lo alcanzo a ver, se la contesto. Vamos a terminar hoy nuestra serie con el tema número 4. Vamos a hablar acerca del fetichismo, parte del humanismo, de estas corrientes humanistas. Se considera también una sección que tiene que ver con el fetichismo. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué significa. No se espanten con estas palabras. Ahorita las vamos a entender. Filipenses 1:27 nos ha acompañado a lo largo de este mes. Y Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Quiere decir Pablo a los filipenses, les está diciendo, no importa que yo esté con ustedes o que no esté, ustedes tienen que tener la habilidad de mantenerse firmes por lo que les he explicado, por lo que les he predicado, lo que les he escrito y lo que han conocido del evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar firmes. Y en un momento dado, cuando vemos que este tipo de corrientes llegan a nuestros oídos, a nuestras vidas, a nuestras iglesias, y lo que estamos viendo también los miércoles, tenemos que aprender a combatir unánimes por la fe del evangelio. Esto no puede traer división a la iglesia. Tenemos que estar unánimes. Y por eso tenemos que entender doctrina, por eso tenemos que entender ciertos conceptos de teología y no le tenemos que tener miedo al estudio sistemático de la palabra de Dios, porque al final de cuentas es lo único que nos va a dar certeza y fundamento a nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Están en su derecho y no están en desacuerdo, no hay problema, yo no me enojo. El ser humano tiene la necesidad natural de ver algo
o de sentir algo antes de poder creer. Pero la Biblia nos enseña que primero debemos creer para entonces poder ver. Juan 11:14, Jesús dice: no te he dicho que si crees, verás. Primero viene el creer y después viene el ver. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El fetichismo, hermanos, el fetichismo es buscar un objeto o algo que sea tangible y que se pueda ver físicamente y del cual poderse agarrarse y sentir cierta seguridad. Eso es un fetiche. Eso es un fetiche. Un objeto inanimado o una ideología, como lo vamos a ver hoy, en el cual tú te sientes seguro y respaldado. Un fetiche. Mucha gente en sus carteras trae un fetiche, una estampita, no sé, algo que le regaló la mamá, una medallita. Mucha gente trae colgando un fetiche, ¿verdad? No lo ve tanto como un collarcito, un recuerdito, algo que me regalaron, sino que lo siente como un fetiche. ¿Por qué? Porque representa algo de lo cual se puede agarrar. Es que este me lo regaló mi santa abuela y si me lo llego a quitar siento que la vida no sé qué haría si se me pierde. Eso es un fetiche. Eso es un fetiche. Es que sabes que no, es que mi ojito de venado, yo ya me entregué a Cristo y todo, pero aquí por las dudas traigo mi ojito de venado, o me amarré mi listoncito rojo, o esto, el otro. Esos son fetiches. Eso es lo que se llama un fetiche, ¿ok? El fetichismo, hermanos, tanto antiguo como moderno, está relacionado a creencias ancestrales, paganas, por supuesto, que se practicaron en diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. Por supuesto que nunca tuvieron la aprobación de Dios. Entre algunos fetiches hoy se tienen, por ejemplo, los llamados secretos ancestrales. Mucha gente se mete a esos rollos de los ancestros. El mal agüero o la mala suerte o la buena suerte, la suerte en general, ese es un fetiche. La gente que siente que tiene que agarrarse de algo porque si no, la mala suerte. La gente que es supersticiosa. Ay, no, es que no pases por abajo de la escalera, o no es que se te pase un gato negro, porque esos son fetiches, la mala suerte. Ritos ceremoniales también se convierten en fetiches. Amuletos, supersticiones, horóscopos, simbolismos antibíblicos, y ahorita vamos a hablar más de esto. Adivinación, talismanes, penitencias, mandas, sortilegios, conjuros, magias. Mucha gente no sale el día sin recibir su horóscopo. Y mucho cristiano, hermanos, es increíble. Y a muchos niños cristianos les preguntas, así nada más a bocajarro, ¿qué signo eres? Tauro. Pero con ascendente en Piscis, ¿eh? O sea, ya desde niñitos, aún cristianos, ya les empezamos a meter ese tipo de fetichismo. Ay, es que, ¿qué tiene de malo? Es inocente, hombre. Pues es que todo el mundo sabe en qué signo nació. Y eres escorpión, ¿verdad? Porque es así medio rencorosón y eso es de los escorpiones. Y tú eres medio brava, ¿verdad? Porque así como que eres medio capricornio. O sea, todo eso tiene que ver con fetiches, con el fetichismo. Y muchas veces dentro de las iglesias estamos metidos también en ese tipo de cosas, penitencias, mandas, tienes que rezar 20 Aves Marías o 10 Padres Nuestros o esto, el otro. Todo eso son fetiches, algo de lo que te tienes que agarrar, sea tangible, lo veas físicamente, lo puedas tocar o solamente sea una ideología. Estas prácticas, hermanos, muchas veces se han introducido de manera muy sutil dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. De acuerdo a encuestas hechas por expertos, el cristiano evangélico promedio a nivel mundial se está acogiendo más a lo místico y han dejado entrar distintos tipos de estrategias que han dado resultado para atraer a más personas a sus congregaciones, usando todo tipo de este tipo de fetichismos. Hay muchas iglesias que usan mucho el simbolismo de la sal, del vino, del agua, el aceite, de manera exagerada. Algunas prácticas sacadas totalmente de su contexto bíblico.
Así es que muchas iglesias evangélicas en este tiempo, hermanos, han caído en este dilema. Y se alimenta más una obsesión y el misticismo, dejando a un lado realmente lo que la Escritura dice y la fe y lo que es el fundamento que la Biblia nos marca a nosotros. Hay fetiches tangibles e intangibles. Los tangibles, es decir, que los puedes tocar, son muy obvios, ¿verdad? Para mucha gente su teléfono ya se convirtió en su fetiche y no pueden vivir sin el teléfono, y apenas se les pierde el teléfono de vista por unos segundos y empiezan a entrar en pánico. ¿Y dónde quedó el teléfono? Ya se convirtió en un fetiche, ya es parte de tu vida, ya es parte de tu seguridad, ¿verdad? Y si lo dejaste descuidado por ahí y hay algo que no lo vaya a ver mi mujer, ¿dónde está el teléfono? O mi marido, ¿verdad? Ya se convirtió en un fetiche. El fetiche tangible es lo que puedes tocar, lo que puedes ver. Objetos físicos, paños ungidos, botellitas de agua del río del Jordán, arena del desierto de Egipto, el manto de la prosperidad, todo lo que es la llamada Iglesia Universal de Jesucristo, de estos señores brasileños que han metido por todos lados, es muy fuerte. Lo más fuerte de ellos es este tipo de fetichismo. También dentro de la iglesia tradicional se usan las mismas imágenes, las coronas de ajos, altares, ojos de venado, cintas rojas. Mucha gente tiene su ramita de sábila en la casa, ¿verdad? Por las dudas. Llegas a la casa del cristiano, lo primero que ves es una ramita de sábila colgada en la puerta. Y te quedas, ¿what? Ahí estaba. Ya cuando llegué ahí estaba, y pues ahí se quedó. Está bien, ahí déjala. Esos son los fetiches tangibles. Esto no está muy difícil de entender, ¿no? O sea, lo que se ve. Pero los fetiches intangibles, hermanos, ahí es donde entramos en problemas. Los que se refieren a algunas ideologías prácticas que se van formando dentro de las mismas iglesias, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Cómo se forman estas ideologías? Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un maestro dice, Dios me reveló en sueños. Dios me habló y me pidió. Ay, amasita. Yo cuando oigo eso, hermanos, tiemblo. Es que Dios me dio una nueva revelación acerca de. Cuando yo escucho eso, cuando va a empezar una predicación o cuando alguien dice esto, inmediatamente a mí se me salen todas las antenas, satélites y todo, y agarro mi Biblia y me agarro bien fuerte. A ver con qué me va a salir este. Casi todas estas ideologías empiezan así. Con un hombre de Dios, una mujer de Dios, con ganas de predicar el evangelio, con ganas de saber, pero quizás con muy poca preparación bíblica, teológica, y de pronto vio algo que pasó en el mundo y dijo, de aquí me agarro y de aquí voy a sacar una nueva ideología. Y se forman estas ideologías. A lo largo de la historia de la iglesia moderna, sobre todo en los llamados grupos neopentecostales, centros cristianos, esto se ve muy frecuente. Esto se ve muy frecuente. ¿Por qué? Porque no hay un estudio sistemático, profundo de la Escritura y es muy fácil poder caer en este tipo de cosas. Para entender esto, déjenme explicarles rápido dos conceptos teológicos. No quiero que se me pierdan en esto, pero sí es importante que lo entendamos para que veamos los dos lados opuestos al momento de interpretar la Escritura. Son dos palabritas raras, si las quieren apuntar, no quiero que se las aprenda de memoria, pero por lo menos entiendan lo que significa. Lo primero es, tenemos la exégesis. Esa es una parte de la teología, de la forma de estudiar la Biblia. La exégesis es la exposición o la explicación de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo de la palabra de Dios. La palabra exégesis significa literalmente sacar de, es decir, yo saco el texto para estudiarlo con todo su contexto, con todo su background, lo que significa, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, en qué momento se lo dijo, bajo qué circunstancias lo dijo.
para poder entender de qué se trata todo el concepto bíblico del que estoy hablando. Eso es hacer exégesis. Cuando estás estudiando, las hermanas que están ahorita estudiando Primera de Tesalonicenses y lo que sigue, tienen que hacer exégesis. No puedo agarrar un texto solamente y sobre ese texto tratar de fundamentar una verdad. Tengo que ver quién habló ese texto, cuándo lo habló ese texto, qué es lo que estaba sucediendo cuando se escribió ese texto, a quién se lo estaba diciendo, cuál era el contexto social, cultural en el que lo está diciendo, para poder entender yo cuál es la verdad que la Biblia me está marcando respecto de ese versículo bíblico. Eso es hacer exégesis, eso se llama hacer exégesis. La otra parte, la contraparte del exégesis, se llama eisegesis, que es lo contrario. Significa que esta es la interpretación de un pasaje basado en una lectura totalmente subjetiva y sin ningún tipo de análisis bíblico. La palabra eisegesis significa literalmente conducir a, lo que significa que el intérprete le puede aplicar sus propias ideas en el texto, haciendo que signifique lo que quiera. Aquí está muy claro. Exégesis es lo que la Biblia dice. Punto, no hay discusión. Eisegesis es lo que yo quiero que diga. Yo tengo una idea, yo tengo un plan, yo tengo un concepto. Entonces me busco un versículo bíblico que se adapte a lo que yo creo. ¿Se entiende? A lo que yo pienso. Y entonces lo aplico. Eso es eisegesis. Muchas de estas ideologías, hermanos, nacen de esto. Al no hacer una correcta exégesis, un correcto estudio sistemático de la palabra de Dios, caemos en la eisegesis. Solamente es una idea al aire, la tomo, me busco un versículo bíblico que le quepa bien, que se ajuste y ¡pum! Lanzo mi nueva ideología. Tomar un versículo para tratar de desarrollar un concepto que ya preconcebí yo en mi mente. Por ejemplo, si yo quiero hablar de que debemos de ser vegetarianos, me gusta la onda vegetariana, el Señor reprenda, pero bueno, suponiendo que me gusta la onda vegetariana, quiero ser vegetariano y quiero predicarles a todos ustedes, convencerlos de que tenemos que ser vegetarianos. ¿Qué voy a hacer? Daniel comía hierbas. Entonces me voy rapidito a Daniel 1:12 y Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Y a partir de aquí empiezo yo a desarrollar, haciendo una eisegesis, empiezo a desarrollar un concepto. La Biblia dice que tenemos que ser vegetarianos. La Biblia dice que tenemos que aprender a tomar verduras y agua nada más, ¿verdad? Y de ahí sale. Y de ahí empezamos a hacer toda nuestra idea, todo nuestro proyecto, empezamos a desarrollar. No en lo que la Biblia dice, sino tratando de acomodar mi pensamiento, mi objetivo humano en lo que me interesa que la gente crea. Pero si yo hago una exégesis correcta de este versículo, de este pasaje, tengo que ir hacia atrás y tengo que ver qué es lo que la Biblia realmente me quiere enseñar respecto de la conducta de Daniel. Dios no estaba mandándole a Daniel a que se volviera vegetariano. Porque si me voy unos versículos atrás, en el versículo 8, vean lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? Daniel propuso en su corazón volverse vegetariano. Daniel propuso en su corazón ayunar 40 días a base de vegetales y de agua. Daniel propuso en su corazón, ¿qué? Entonces, este pasaje bíblico de Daniel, ¿de qué se trata? De no contaminarme, de cuidar de no contaminarme con el mundo. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de este pasaje bíblico. El mensaje no es que te vuelvas vegetariano. El mensaje es no que te metas 40 días a verduras y agua. El mensaje es que no te contamines, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué?
Porque el rey representaba la usurpación. Este rey representaba el imperio que había destruido a su nación, a Jerusalén. Y Daniel era judío y sus 3 amigos eran judíos. Y ellos amaban a Dios sobre todas las cosas. Y ellos no iban a participar de la comida, de las abominaciones, de lo sacrificado a los ídolos, porque ellos se querían mantener puros, santos. Por eso propusieron en su corazón no contaminarse. No se propusieron hacerse vegetarianos. ¿Captamos el asunto, hermanos? ¿Sí? Ok. Los que gusten pueden aflojar un poquito sus máscaras, porque no veo si me sonríen, si me torcen la boca o si... Se siente gacho. Ok. No se querían contaminar. No querían contaminarse con la comida del rey. Dios le respaldó a Daniel y a sus amigos. Aún cuando solamente comieron verduras, Dios los respaldó. Pero Dios los respaldó también cuando los echaron al horno de fuego. Y Dios respaldó también a Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. Ahora, si estás muy bravo y dices, no, es que hay que entrarle a las verduras como Daniel, métete a un horno de fuego entonces también. Y ahora que abran el Potawatomi, métete a la jaula de los leones. ¿Todavía hay leones? Creo que sí. No he ido últimamente. Con un jaguar lo haces. Métete. ¿Me entienden? No es sacar, decían los antiguos, sacar un texto de contexto para convertirlo en un pretexto. Eso es la exégesis. ¿Daniel se propuso en su corazón volverse vegetariano? No, él no quería contaminarse. Se trata, hermanos, de entender lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga. Por cierto, al que se le ocurrió esta idea de lo del ayuno de Daniel y eso, le ha ido muy bien con sus libros. ¿Quieres que la gente viva saludable? Está bien. Dale consejos de salud. Habla acerca de las ventajas de una buena alimentación. Da una plática acerca de cómo cuidarse mejor. Está bien, es válido. Pero no formes una ideología y se la vendas a la iglesia como una revelación de parte de Dios. ¿Entienden la diferencia, hermanos? ¿Son saludables las verduras, niños? Sí. Tienen que comer frutas y verduras. Y no comer azúcar y chetos y doritos. Y coman frutas y verduras, brócoli. Está bien, dales, enséñales. Tenemos que aprender a comer saludablemente, está bien. Pero no me lo quieras vender como una ideología que Dios te reveló. Ahí es donde está el problema. Cuando yo quiero adaptar mis ideas humanas a lo que dice la Biblia. ¿Cómo se forman estas ideologías? Vean esta gráfica. Primero, tienes un concepto bíblico. Un concepto bíblico, ¿verdad? Que crees que tienes que enfatizar de acuerdo a tu punto de vista o como crees que Dios te lo está revelando. Puede ser acerca del ayuno, de la guerra espiritual, de la alabanza, en fin, un montón de temas. 2, una vez que tienes tu concepto bíblico, armas un concepto de teología con versículos de apoyo. Ok, voy a hablar de esto, quiero hablar de esto, siento que Dios me está revelando. Y empiezas a buscar versículos que apoyen tu concepto que tienes. El problema es que después de ahí ya bajas a la ideología con símbolos, con fetiches. Empiezas a buscar también un marketing adecuado y se empieza a crear toda una estructura alrededor de lo que parecía un inocente concepto bíblico de algo que Dios había hablado contigo. El resultado es que todos estos fetiches, todas estas ideologías, hermanos, lo único que se convierten es en distractores para la iglesia y te apartan de la gran comisión y te metes y tu mente está metida solamente en este tipo de distractores. Así es como se da a grandes rasgos. Déjenme darles 2 ejemplos más. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Un hombre de apellido Wagner en los años 70 habló que Dios le había dado toda una nueva revelación sobre la guerra espiritual.
se formó toda una corriente respecto de este tema, hermanos. De pronto en todas las iglesias se hablaba más de demonios que de otra cosa. Había una clasificación de los demonios que supuestamente Dios le había revelado a este hombre, una nueva clasificación. Olvídate la que dijo Pablo a los Efesios, ¿no? Principados. No, este le dio una nueva tabla. Y se estudiaba la nueva tabla, la nueva revelación de la demonología que Dios le había revelado a este hombre. Y había personas a las cuales este hombre o alguno de sus discípulos en alguno de esos congresos, eventos, les habían impuesto manos, y ahora por esa imposición de manos tenían el poder de discernir y de ver la actividad demoníaca de acuerdo a una gama de colores. Había demonios rojos, azules, verdes, amarillos, y en medio de las predicaciones empezaban a decirle a la gente: ¡allá hay un demonio amarillo! Y hermanos, pónganse alrededor a orar, porque allá está un demonio rojo. Y acá brincó uno. Hermanos, este era un show, este era un espectáculo de lo más espantoso que se puedan imaginar. Yo estuve ahí, estuvimos ahí. No les digo el nombre del pastor porque es mi amigo, pero estuvimos ahí. Por cierto, este pastor, fíjense, es que esto te va llevando de tontería en tontería. Cuando se metió tan grueso en esa onda, él solito se convenció de que cuando él se casó, no se casó siendo pastor, siendo cristiano, y que los hijos que había tenido habían sido fuera del evangelio. Entonces, ya viejo, ya grande el amigo él solito se convenció a través de su ideología que Dios le iba a levantar, que Dios le reveló que le iba a dar un hijo nacido ahora en el evangelio, que iba a ser el que iba a levantar la simiente para seguir con la visión que Dios le había dado a él específicamente. Y nos encontramos en otro caso con el de Abraham y Sara. La mujer le dijo: no, viejo, pues yo ya, ¿de dónde? Entonces el pastor se sacrificó y se buscaron una doncella de la iglesia. Y la iglesia lo avaló. La iglesia lo respaldó. Y el pastor tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Hicieron todo un ceremonial cuando la muchacha se embarazó, y cuando nació el chamaco no les cuento. Porque este tipo de ideologías yo las puedo adaptar. Yo puedo agarrar versículos bíblicos y en toda la Biblia y los puedo adaptar a lo que yo quiero que la gente crea. Así han crecido todas las iglesias y todas las sectas falsas. Ay, esto está al revés. Así es que empezó todo esto, hermanos. Hicieron congresos, eventos, venta de libros y libros, cassettes. De pronto los cassettes, los jóvenes que están aquí no saben lo que es un cassette. Un tape que se metía en una grabadora, así que tenía una cinta y se enredaba todo. Ese es un cassette. Antes de los CDs, antes del MP3, antes de iTunes y de Spotify y todo eso, había cassettes. Cuenta la leyenda que había cassettes. Se vendían los cassettes y por todos lados proliferaban los cassettes ungidos. Y si tú tenías que comprar tu cassette y ponerlo en un culto o en una reunión especial, y ponías el cassette para que en ese momento, a través de lo que se oía en el cassette, se hiciera una limpia completa a la iglesia. Se oye loco, ¿verdad? Se oye mal, pero es verdad, hermanos. La ignorancia de la escritura, un mal estudio de la escritura nos puede llevar a este tipo de revelaciones humanistas, fetichistas. Muchos compraban esos cassettes. Después vinieron los pañuelos orados, el aceite orado y una gran mercadotecnia alrededor de esta nueva revelación. Esto es fetichismo puro. Hablando de aceite, este mismo pastor que les digo, ya no es amigo mío, ya ni sé dónde está, pero era amigo mío. El aceite, Dios mío. La Biblia dice que cuando alguien está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite, ¿verdad? Es bíblico y por supuesto que lo hacemos. Yo lo hago muchas veces. El aceite simboliza, es un simbolismo nada más del Espíritu Santo. El aceite no tiene nada mágico ni nada puro, ni lo usas así con que no se derrame. No, es tantito, no, es un simbolismo como cuando bautizamos en agua. En fin, este hermano lo que hacía es que
ellos tenían el aceite orado. Y el aceite orado resulta que un grupo de hermanas de la iglesia, de buen ver por cierto, las escogía. 7 días tenían que estar en el templo, las hermanas, permanecer 7 días en el templo, en ayuno, 7 días. Al 7º día, las hermanas entraban a un salón, se ponían unas túnicas blancas y empezaban a preparar el aceite de acuerdo a la fórmula que Dios le dio a Moisés. Y que Dios le dijo: maldito todo aquel que quiera volver a hacer esta fórmula, que no sean los sacerdotes del tabernáculo. Eso no lo leyeron. Pero traían mirra, traían óleo, traían aceite de oliva, traían no sé qué tantas hierbas aromáticas. Y ahí estaban preparando, hermanos, como si fueran alquimistas de la época medieval, su tarro de aceite. 7 días en ayuno las hermanas, después se vestían así, y ese domingo llegaban y se hacía toda una presentación del ánfora con el aceite ya preparado, orado. Y ese era el aceite que se usaba. Entonces, imagínate el tamaño del fetiche. Todo el mundo esperando que le cayera una gotita de aceite, porque ya está orado, ya está bendecido el aceite. Ese tipo de cosas. Nadie me lo contó, hermanos. Yo lo vi. Y yo tuve que luchar contra todo eso que se quería infiltrar en mi iglesia cuando estaba allí en Puebla. Y aquí hay hermanos ahorita en Puebla que yo sé que son testigos y que fueron testigos de eso y que lo vivieron y que no me dejarán mentir. Y muchos hermanos llegaban de los eventos, llegaban y traían sus libros, traían sus cassettes, traían sus aceites y querían que yo los dejara empezar a hacer las limpias en la iglesia. Por supuesto que me opuse. Muchos se enojaron, mucha gente se fue de la iglesia. Fundaron sus iglesias o se fueron a unir a otras iglesias que hacían las mismas cosas. Pero yo no lo iba a permitir, porque eso no tiene nada de fundamento bíblico. Estaban interpretando mal un versículo bíblico y lo estaban acomodando a una ideología. En este contexto también salió una señora, algunos de ustedes habrán oído también, que Dios la tomó en visión, con todo y su grabadora de cassettes, porque todavía eran cassettes, con todo y su grabadora de cassettes, y se la llevó al infierno. Y en el infierno dice que ella estuvo grabando los aullidos, los quejidos, los lamentos de los que estaban en el infierno. Y después regresó del infierno y empezó a predicar todo esto. Y la gente se llenaba, los auditorios se llenaban para escuchar a la mujer que había ido al infierno. La gente ansiosa de escuchar lo que les iba a decir. Ya se imaginarán cómo y en qué cantidades se vendían los cassettes y los libros. Acababa la reunión y afuera estaba la mesa de cassettes y se vendía. Y las maquinitas esas que reproducían ahí, ¿no? Y sale como pan caliente, man. Y la gente llevándose sus cassettes. ¿Quieres un curso de la verdadera guerra espiritual bíblica? ¿Quieres saber realmente cuál es la guerra espiritual? Te la pongo bien fácil. Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo. Ya, punto, se acabó. Ahí está la guerra espiritual. Sométete a Dios. Resiste al diablo. No te pongas a pelear con el diablo. No te quieras poner al tú por tú con las patas. Échenme al diablo ahorita aquí. Dios no nos mandó a que nos echaran al diablo. Dios dijo, resiste al diablo. Resiste. Tu lucha no es contra la carne, no te estés peleando contra los hermanos, tu lucha es espiritual. Así es que sométete a Dios, aprende la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y aprende a resistir al diablo. Y el diablo se va a cansar y se va a ir cuando vea que no puede contigo. Ahí está todo. Por otro lado, hermanos, Dios no va a revelar nada nuevo que no haya sido revelado ya en la Biblia por medio de Jesús. Ante todas estas nuevas revelaciones e ideologías, hay un freno de mano precioso en la Biblia. Hebreos 1:1 y 2. Cuando aparecen todas estas ideologías, métele el freno de mano. Dios, habiendo hablado, ¿cuándo? En otro tiempo, ¿a quién? A los padres. ¿Por medio de quién? De los profetas, de muchas maneras. En este tiempo, versículo 2, nos ha hablado por medio de... Sin miedo. ¿Por medio de quién? De su Hijo.
de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Dios nos habló antes, muchas veces, de muchas maneras. A Ezequiel le habló por visiones, le mostró un valle de huesos secos. A Daniel le permitió ver 4 bestias espantosas. A Jeremías lo mandó a la casa del alfarero. Al profeta Amós le mostró una canastilla con frutos de verano. A Pedro le mostró un lienzo con todo tipo de animales. A Saulo le mostró su gloria por medio de una luz brillante en otro tiempo y de muchas maneras. Pero ahora, una vez que se completó la revelación de Jesucristo hasta el libro de Apocalipsis, ahora nos ha hablado por su Hijo para darnos a entender lo que Él quiere. No lo que yo quiero oír, sino lo que Él quiere que yo sepa. La revelación de Jesucristo para la iglesia, mis amados hermanos, está completa. Amén. La revelación ya está completa. No necesito que nadie más me traiga nuevas revelaciones. Aquí está la revelación de Dios para la iglesia. No se le olvidó nada. No necesita añadirle nada más. Tampoco se le olvidó nada a Dios para decir, ay, se me olvidó lo de los colores de los demonios. A ver, mándate a decirle a este Wagner que le vamos a revelar algo. A Dios no se le olvidó nada, hermanos. Dios lo puso todo en su revelación. Último ejemplo. Panderos y danzas. 1983. Yo tenía 1 año de casado. 1983. Una mujer que era bailarina de ballet profesional, de danza clásica, originaria de Malasia, de apellido Yap. Ahí les dije que no les iba a decir, ¿verdad? Pero Yap se los dije. Dijo que Dios le había mandado a restaurar la danza dentro de la iglesia y a levantar un ejército de panderistas en todo el mundo. 1989, 90, yo ya estaba empezando a pastorear. 3 chicas de mi iglesia, 3 jovencitas me pidieron que si podían tocar el pandero en las reuniones. Les dije, sí, intégrense al grupo de alabanza, pónganse de acuerdo con el líder de alabanza y aprendan a tocar el pandero. Toquen el pandero, pues como uno de los instrumentos de percusión rítmica dentro del ministerio de alabanza. Todo iba bien. Tocaban el pandero. Pero un día me dicen, pastor, va a haber un congreso de panderos, ¿podemos ir? Les dije, ¿what? ¿Querrás decir un congreso de alabanza y adoración para salmistas? No, es un congreso solamente de panderos. En aquel entonces, está medio raro esto, pero fueron. Yo estaba medio escéptico, pero fueron. Cuando regresaron traían toda una ideología, hermanos, y una teología formada alrededor del pandero. Me empezaron a platicar que Dios le había revelado a esta señora una serie de claves espirituales. Que si le ponían los listoncitos al pandero de ciertos colores, significaba que era un látigo para pegarle a Satanás. Y que cuando le hacías así con los listones, estabas dándole una latiguiza a Satanás. Que cuando levantabas acá el panderito, significaba algo. Y cuando lo bajabas, significaba otra cosa. Cuando te ponías así, significaba una cosa. Cuando hacías así, significaba otra cosa. Todo con versículos bíblicos. Todo con versículos bíblicos. Ahora, Ramón, que si ya te aventabas una vueltita así, ya era otro nivel. Ya. Estabas tocando prácticamente el cielo. Yo les dije a estas chicas, a ver chicas, repitan otra vez esto. Sí, es que pastor, fíjate que si hacemos así, que acá, que esto significa acá, y que el Satanás, y que el otro diablo, y que este es para los espíritus no sé qué, y este es para no sé cuántos, y esto es para que los ángeles se pongan truchas ahí arriba, y que... Les dije, mis hijas, ¿se están escuchando ustedes lo que están diciendo? ¿Están escuchando lo que están diciendo?
se quedaron pensando y dijeron, como que sí, ¿verdad? Como que no va por ahí la cosa, pastor. Pues no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa, porque entonces le voy a pedir a los músicos que tienen aquí sus diapasones, ahora pónganse así. Y esto le pegamos en la torre. Y cuando se pongan así como el Buki, entonces estamos aquí hacia el cielo. Y no podemos tomar versículos bíblicos para sacarlos totalmente de su contexto en el que fueron escritos. Por supuesto que a través de toda esta ideología se estaba haciendo uso de la eisegesis, no se estaba haciendo una correcta exégesis, se estaban acomodando los versículos a lo que querían que dijera. Un instrumento musical como lo es el pandero se usa en la alabanza igual que una guitarra, un piano, un platillo, un tambor, como lo indican los salmos. Ciertamente María lo usó, la hermana de Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo. María y las doncellas salieron con sus panderos y alabaron al Señor. Sí, es parte de la alabanza. ¿Quieres tocar pandero? Sí, tienes que aprender a tocar un pandero. Porque no nomás es agarrar y moverlo. Tienes que aprender a ir al ritmo junto con la batería, junto con el bajo y saber cómo. Por cierto, ya extrañamos el pandero, señor Serrano. Pepe lo toca muy bonito y no anda dando vueltas, porque es un instrumento rítmico que entra dentro del equipo de alabanza y se tiene que sujetar a lo que es el grupo de alabanza, se tiene que aprender a tocar de una forma natural, pero de ahí a formar toda una ideología y escribir toda una teología alrededor de un instrumento musical, hay mucha diferencia, perdón hermanos. Y yo sé que mucha gente a lo mejor de la que me está viendo me va a ver, me van a quemar en leña verde. Pero esto es lo que yo encuentro en la Biblia. Yo no puedo formar una ideología a partir de un versículo sacado de contexto y tratar de armar toda una ideología alrededor. Este tema ha ido creciendo. Ahora tiene que ver con la ropa que usan. La ropa tiene que ver ahora con las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento. He estado en iglesias donde me invitan y a veces nomás por curiosidad le pregunto a las hermanas, hermana, ¿y este rollo qué onda? No, es que la banda azul significa Aarón y que la banda dorada acá significa. Y me sacan una de. No les digo nada, le digo, pues amén, hermana. Gloria a Dios. Ya hay hasta jerarquías dentro de estos grupos. Las líderes, las medios líderes, las aprendices, las que no sé qué, las que nomás están a un ladito ahí paraditas viendo lo que está pasando. Hay toda una jerarquía ya completa. Y por supuesto, hay ya toda una industria, un gran marketing alrededor de esta práctica. Métanse a Google y pongan panderos y danzas cristianas. Cientos de páginas y lugares que venden de texto a morir. Parte del fetichismo que se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias. Congresos, libros, cursos, ventas de ropa, instrumentos, listones. Y si vas a que te bendigan a un evento de estos, perdona, que te consagren tu pan, vas y también te lo bendicen. Como que a Jesús se le hubiera olvidado incluir en la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones y por ahí de paso enséñenles a tocar pandero. Y como se le olvidó 1980 años después, le dijo esta señora, ¿sabes qué? Se me olvidaron los panderos. Ponte trucha y levántame. La señora era bailarina de ballet. Le gustaba bailar, ejecutar sus danzas clásicas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me gusta mucho el ballet, me gusta mucho la danza clásica. Tchaikovsky, precioso, disfrutas ver el Lago de los Cisnes, disfrutas ver el Cascanueces, son espectáculos preciosos, está bien, te gusta, pero de ahí a que lo quieras convertir o desarrollar en toda una teología alrededor de lo que a ti te gusta, hay mucha distancia, hermanos. Hay mucha diferencia, perdón por los que se están sintiendo mal con esto, pero así es.
Así es. No se trata ahorita de ir a criticar a las iglesias que creen en esto y que practican estas cosas. Por favor, si para ellos esa es su convicción y lo quieren practicar, está bien. Yo le comparto esto a mi iglesia por lo que veo y porque quiero solamente que ustedes formen un criterio propio en base a la palabra de Dios. Porque en esas ideologías no es lo que la Biblia dice, sino lo que yo quiero que diga. Yo fui vendedor. Fui muy buen vendedor. ¿Y sabes qué? Yo puedo encontrar suficientes versículos en la Biblia como para levantar un movimiento de vendedores cristianos en las iglesias. Pero no se trata de lo que yo quiero hacer o de lo que a mí me gusta. Se trata de lo que la Biblia dice y nos enseña. De hecho, ya hay muchas compañías que usan muchos conceptos bíblicos para sus estrategias de ventas. No como un ejemplo, sino como un instrumento espiritual para acercarte más a Dios. Hay mucha diferencia en esto. Y sin duda de la misma forma, hermanos, habrá muchas cosas que nos gustan o que sabemos hacer, pero de ahí a decir, Dios me mandó, Dios me reveló, hay mucha distancia. ¿Es bueno estar saludables y hacer ejercicios para sentirnos mejor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el sobrepeso es malo? ¿Cuántos saben que el sobrepeso trae colesterol, diabetes, hipertensión, corazón, arterias tapadas? Yo lo sé. Y mírenme cómo estoy. Yo lo sé. Yo sé que tenemos que estar saludables. Yo sé que tenemos que estar sanos. Claro que sí. Que tenemos que comer bien. Claro que sí. Pero no me lo quieras vender diciéndome, ¿o acaso ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? No. Dime, estás gordo y necesitas adelgazar. Gracias, hermano, te agradezco el consejo. Lo voy a poner en práctica. Mi doctora cada vez que la veo me lo dice y me regaña porque no le hago caso. Está bien. No necesito que me saques un versículo bíblico de su contexto para decirme que estoy gordo y que necesito adelgazar, que necesito hacer ejercicio. No me digas, ¿o acaso ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque Pablo está hablando ese versículo para advertirle a la iglesia que huyan de la fornicación y que presenten sus cuerpos como instrumentos de santidad a Dios, no como un método para adelgazar ni para hacer ejercicio. Pablo está hablando acerca de santidad, no está hablando de sobrepeso. No está hablando de falta de ejercicio, está hablando de santidad cuando habla ese versículo. Pero me lo puedes vender de esa manera. Y a lo mejor a mí me va a dar miedo y voy a decir, oye, es que de veras el templo, es que el mío es catedral. Si tú quieres tener una capilla, ya tú. Yo voy por la catedral. Pablo está diciéndole a los corintios que huyan de la fornicación, no de los chilaquiles, que busquen la santidad. Pero si yo espero convertir un asunto de santidad en la Biblia en un movimiento saludable y un programa de ejercicios, estoy haciendo una eisegesis de un versículo y no estoy haciendo una correcta exégesis, una correcta interpretación y un estudio analítico de la palabra de Dios. Y como estas ideas, hermanos, hay muchas. ¿Ya me aventaron mi letrero? No veo. No lo vi. Entonces como que no cuenta, apenas lo veo. Ok. Es bueno todo esto, hermanos. Tenemos que ser sabios y sensibles. Como estas ideas hay muchas, hermanos. Abundan en el medio cristiano y sin duda nos falta ver muchas cosas todavía que irán saliendo por ahí. Y tiempo nos faltaría mucho para hablar de los nuevos judaizantes, del feminismo cristiano, santo Dios, de la teología de la liberación, de las iglesias relevantes, de las vidas con propósito y un montón de ideologías que están por ahí que no me daría tiempo de enseñarles todas, pero espero que cada uno de nosotros, hermanos, tenga las armas necesarias para discernir. No todo el que me dice Señor, Señor entrar en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a discernir.
¿De dónde viene esto? ¿De dónde están sacando esta idea? ¿De dónde esta predicadora o este predicador está sacando esta idea? A ver, este libro de qué está hablando, ¿por qué está hablando de esto? ¿Por qué está exaltando más los logros del ser humano que lo que dice Dios? ¿Está haciendo una correcta exégesis? ¿Me está diciendo lo que la Biblia dice o me está diciendo lo que él cree y le está adaptando algunos versículos bíblicos? Tengo que empezar a ampliar un poquito mi base de conocimiento para poder saber cómo trabaja el humanismo en sus diferentes formas y yo poder tomar las decisiones de poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y discernir lo que viene de la carne. Vengan, hermanos de alabanza, por favor, vamos a terminar. Recordemos, hermanos, por último, que el humanismo se trata de resaltar las cualidades y habilidades humanas. El humanismo se trata del ser humano. La Biblia se trata de Dios y lo que Él hace y de lo que Él es a favor de Dios. De eso se trata la Biblia. Se trata de Dios, no se trata de mí. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere para mi vida. No sé si alguno conoció, probablemente los García sí, al hermano Fermín García de Tijuana. El hermano Fermín García, un hombre muy sabio, terminó con trabajos, creo que algunos de los primeros años de la primaria nada más, pero Dios le dio una sabiduría increíble a este hombre. Era alto, grande, imponente, se veía el hermano, grandote, ya falleció el hermano. Y tenía una iglesia enorme. Y yo me acuerdo que el hermano Fermín García, él no se andaba con cuentos, y traía predicadores invitados a la arena, pero él estaba sentadito ahí atrás. Y si uno de sus predicadores invitados aquí empezaba a trastrabillar o a tratar de decir algo, el hermano se paraba, así de lo grandote que era, se paraba así y se le venía aquí atrás y se le paraba al predicador. Me tocó saber de varios que pasaron aceite cuando el hermano Fermín se les paraba aquí. Y de pronto, si alguno estaba diciendo una barrabasada de estas, lo agarraba el hermano Fermín y le decía: no me digas lo que la Biblia crees que dice, dime lo que dice. Así de simple es el evangelio, hermanos. Así de sencillo es el evangelio. No quieras buscar donde no hay. Si la Biblia lo dice, si la Biblia dice lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Si hay algo que se te ocurrió brillante y demás, pero la Biblia no lo respalda, la Biblia no lo dice. Es una ideología que estás formando por hacer una mala exégesis. Entonces, sométete mejor a lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Recordemos este versículo que nos ha acompañado a lo largo de este mes, hermanos. Tenemos que comprobar cómo es digno, que nos tenemos que comportar como es digno del evangelio de Cristo. Tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio. La iglesia tiene que estar unánime. Recuerdo cuando en los libros de Reyes, de Crónicas, se habla cuando un rey se muere. Por lo general ponen un versículo 2 que dice: y murió fulano de tal y fue reunido con sus padres. Y por lo general en la mayoría de los reyes dice: e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y algunos dice, la mayoría lamentablemente, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero algunos que dice, de los que fueron buenos, y dice, e hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, en algunos llega a decir, pero aún con todo, no quitó los lugares altos de Jerusalén. Los lugares altos eran los lugares donde se habían levantado altares con ídolos paganos. Y muchos reyes habían combatido y habían limpiado y habían restaurado la alabanza, la adoración, y habían quitado a los falsos sacerdotes y todo eso, pero se les olvidaba quitar aquellos lugares altos y quedaban esos lugares altos. Y cuando ese rey moría, mucha gente regresaba a esos lugares altos, a esos altares, y volvían a caer en idolatría. La iglesia, nosotros tenemos que ir poco a poquito, hermano, quitando esos altares altos. Y como les dije, y se los digo en serio y con todo respeto para los hermanos que nos estén viendo también, muchos de estos altares altos se han levantado en nuestras iglesias. Y a veces estamos haciendo cosas que la Biblia no nos manda que hagamos, que a alguien se le ocurrió y nos dijo que lo hiciéramos. Tenemos que ir limpiando poco a poquito nuestros altares, y tenemos que ir quitando de nuestra
liturgia evangélica cristiana lo que no corresponde a nosotros. Si algunos lo quieren seguir haciendo, está bien. Yo no digo que estén en pecado, que se van al infierno, ni mucho menos. No, Dios me guarde de eso, no. Si es su convicción y lo quieren hacer, está bien, háganlo. Pero en esta iglesia, yo les quiero enseñar a todos ustedes, hermanos, a que aprendan a estudiar y a discernir la palabra de Dios. No hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo les ordene desde aquí. Yo no estoy aquí para ordenarle a nadie, yo estoy aquí para enseñar. Y cada quien tendrá que tomar su propia decisión. Algunos estarán de acuerdo, algunos no. Algunos aún estando en desacuerdo se quedarán, algunos se irán. Está bien, está bien. A lo largo de 30 años eso ha sido algo en mi ministerio. He visto mucha gente venir y mucha gente irse, porque llegan y quieren imponer alguna ideología de estas o quieren imponer sus ideas y todo esto. Y no, por eso les digo, métete primero al curso de discipulado, porque quiero que sepas lo que predicamos en esta iglesia y lo que creemos en esta iglesia y cómo trabajamos en esta iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que yo voy a dar cuentas a Dios. Yo sé que voy a dar cuentas y yo con temor y temblor enseño. Y si llegamos allá, el Señor me dice, la regaste, cuate. La regaste porque, pues, ¿dónde me dejaste a los? ¿Y dónde me dejaste a los? Señor, para mí no era eso parte de la gran comisión. Para mí la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. That's it. Pónganse de pie, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto se la aclaro. No pretendo entrar en argumentación o discusión con nadie, ni quiero convencer a nadie. Si alguien está convencido de lo que está haciendo, sígalo haciendo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo quiero que nuestra iglesia esté enfocada, hermanos, en lo que la Biblia dice, en lo que el Señor nos manda, que estemos enfocados en evangelizar, en discipular, en traer a nuevas almas a conocer a Jesucristo, a ser libres del pecado, libres, a libertad nos ha llamado el Señor a predicar, no a meternos a otro tipo de ideologías o a encadenarnos con otro tipo de cosas. Nos mandó a liberarnos. Señor Jesús, Señor, abre los ojos de cada uno de nosotros y permite, Señor, que cuando abramos tu palabra, Señor, para leer, para estudiar, para meditar, pensemos realmente qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros. No lo que yo quiero que digas, sino lo que tú quieres decirme. Y por dónde me he de conducir y por dónde he de avanzar, tú nos los dirás, Señor. Qué difícil ahora en este tiempo el camino, Señor, de la iglesia. No solamente hay que cuidarnos de los ataques del enemigo, ahora también se infiltran dentro de la iglesia prácticas, costumbres, ideologías, fetiches, de los cuales tú nos advertiste que no hiciéramos caso. Líbranos, Señor, líbranos de caer, Señor, en este tipo de ideologías. Líbranos, Señor, de poder ser piedra de tropiezo para alguien más. Señor, aviva tu iglesia y aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. En medio de estos tiempos de dolor, de angustia, Señor, ahora más que nunca necesitamos un conocimiento firme, claro, sustancioso de la palabra de Dios. En medio de estos tiempos difíciles necesitamos urgentemente conocer más de la doctrina bíblica, conocer más inclusive de teología, no tenerle miedo al estudio sistemático de la Biblia y comprometernos, Señor, comprometernos
comprometernos, Señor, contigo, Padre. A cada instante de nuestra vida, como dice este canto, Señor, queremos agradarte. A cada instante de nuestra vida queremos que tú seas el que esté enfrente de nosotros, Padre. A cada instante de nuestra vida agradecerte y confiar en que solo tú nos llevarás adelante. Sí, Jesús. A cada instante de mi vida